Vamos a pedir la bendición de Dios. Nos arrodillamos. Dios santo y todopoderoso, nos disponemos, Señor, a abrir las Escrituras y sacar una lección importante para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que aquí en este mundo prácticamente estamos aprendiendo cada día sobre lo que tú quieres de nosotros. Se convierte, Señor, la vida en una escuela. Y la lección de esta noche, te rogamos que la podamos asimilar y la podamos también practicar. Danos tu bendición, danos entendimiento. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija este mensaje. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En los dos temas anteriores que ya prediqué de la serie Job, paradigma del hombre sufriente, he compartido dos importantes lecciones que se extraen de la vida de Job. Una en relación al carácter que debemos reflejar y otra tocante a los responsables que debemos ser como padres. Pero esta noche el varón de Uz va a enseñarnos cómo debemos relacionarnos con los bienes materiales que Dios nos da. Así que vamos a la Biblia, al capítulo 1 de Job nuevamente, y veamos el verso 3. Job, capítulo 1 y versículo 3. La Escritura nos dice de la siguiente manera: su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Mis hermanos, nosotros vemos aquí que la riqueza en aquellos tiempos se valoraba por las posesiones de ganado que se pudiera tener. Y en este sentido nosotros leemos que Job era un hombre muy rico y las posesiones de los animales que tiene son muy notables, pues dice que tenía 7,000 ovejas. Si tomamos en cuenta el valor que posee una oveja, por la lana que se extrae de ella, por la carne que da, no tenemos la menor duda que Job tenía un poder adquisitivo enorme en estas 7,000 ovejas. Pero nosotros miramos que tenía, dice, 3,000 camellos. Si tomamos en cuenta para qué servían los camellos, que era para transportarse en largas distancias, nosotros vemos a un hombre, hermanos, que tiene realmente una riqueza muy exquisita. Pero ¿qué de los bueyes? Dice que tenía ¿cuántas yuntas? Eso significa que ¿cuántos bueyes tenía? Tenía 1,000 bueyes. Y si tomamos en cuenta que con los bueyes se puede arar tremendas cantidades de tierra, pues realmente este hombre, eso nos dice también que poseía mucha tierra. Pero interesante lo de las asnas, que dice que tenía ¿cuántas? 500 asnas. Y tomando en cuenta que las asnas son mucho más fuertes como animales de carga que el asno, y que también procreaban y daban leche, ustedes pueden entonces tener una idea que realmente a Job no le faltaba absolutamente nada. Interesante que en aquella época se tenía una creencia que tomar baños de leche de burra tonificaba el cuerpo. Por eso se dice que la mujer de Nerón, esta cuando hacía sus viajes,
andaba muchísimas asnas con ella, porque constantemente se daba esos baños de leche de burra, porque eso la hacía ella verse más hermosa, una piel radiante. Así nosotros miramos, hermanos, que la Biblia subraya diciendo que Job era el hombre más rico de la comarca. Ahora, si nosotros tomamos en cuenta la descripción que se da en el verso 1, no cabe duda de que entonces las escrituras implícitamente están diciendo que la riqueza de Job no fue obtenida de una manera ilegal, sino que fue obtenida porque Dios se la dio. Ahora, en esto él no era diferente a otros hombres como Salomón, Abraham e Isaac, por mencionar algunos. Veamos qué dice la Escritura en cuanto a la riqueza de Salomón. Vamos a Primera Reyes, capítulo 3, versículo 13. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 13. Primera Reyes 3, verso 13, nos dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hermanos y hermanas, aquí en estas palabras hay un cumplimiento de aquellas palabras que dijo Cristo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Por qué digo que es un cumplimiento de aquellas palabras? Porque Salomón, ¿qué es lo que le había pedido cuando Dios le dijo: pídeme lo que quieres que te lo voy a dar? Solo le dijo: dame sabiduría. Y si le pidió sabiduría, le estaba pidiendo: dame que yo sea un hombre temeroso de Dios. Porque la sabiduría, el principio de ella, dice, ¿qué cosa? El temor a Jehová. De manera que al pedir eso, al darle más importancia a la sabiduría de lo alto, al poner a Dios en primer lugar, hermanos, dijo Dios: ahora te voy a dar por eso aún lo que no me pediste. Es decir, te voy a dar riqueza y gloria, y serás un rey mucho más rico de todos los reyes que existen. Así nosotros vemos cómo, hermanos, es de especial que Dios sea lo más importante en nuestra vida y que Él tenga el primer lugar en nuestra vida. Este acto de ustedes al estar aquí presentes esta noche, lo que está diciendo es que para ustedes Dios es algo muy importante, porque ustedes vinieron esta noche a la cita que Dios les hizo, y estar aquí presentes dice de ustedes que para ustedes Dios es importante. Oh, hermanos y hermanas, esto debe ser siempre así. Las bendiciones vienen por añadidura. Salomón, nosotros vemos que como resultado de haber hecho aquella decisión, Dios ahora le está dando hasta lo que no pidió. Pero ¿qué de Abraham? Vamos a Génesis capítulo número 13, versículo 2, y miremos lo que se dice de este siervo de Dios. Génesis 13, versículo 2. Y aquí la escritura dice: y Abraham era, ¿cómo, hermanos? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Sabe lo que dice el hebreo? En este término que nosotros leemos, riquísimo, dice pesado. En otras palabras, lo que está diciendo es: Abraham estaba cargado de posesiones. Abraham estaba cargado de muchas cosas materiales que Dios le había dado. Y su hijo Isaac no fue la excepción. Pues vean el capítulo 26 de aquí de Génesis y los versículos 12 al 14. Génesis 26, versículos 12 al 14. Y aquí la escritura dice: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado,
y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos, ¿qué cosa dice? Le tuvieron envidia. Noten ustedes, tuvo hato de ovejas y hato de vacas. Hato es un término para referirse a una gran cantidad de animales. Y así nosotros vemos como en todos estos pasajes, hermanos, nos muestra que las riquezas en sí no son malas, pues hombres buenos como estos las poseyeron. Entonces, ¿dónde está lo malo de las riquezas? Lo malo, hermanos, está no en ellas, sino en el hombre que pone la confianza en ellas, en el hombre que pone la esperanza en ellas, en el hombre que llega a amarlas al punto que se separa de Dios, convirtiéndose en un egoísta y en un ostentoso, tal como tristemente Salomón terminó haciendo con las riquezas. Veamos cómo las escrituras dicen acerca de lo que él hizo con las riquezas que Dios le había dado. Primera Reyes capítulo 10, versículo 14 al 29. Primera Reyes capítulo 10, versículo 14 al 29. Y aquí las escrituras nos dicen lo siguiente. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 siclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Paremos aquí e imaginémonos a Salomón yendo, hermanos, con su comitiva, es decir, con su guardia personal. Y miremoslo, hermanos, yendo delante de él una cantidad de guardias y atrás otra cantidad. Pero miremos ahora a los soldados, todos con estos escudos de oro. ¡Qué espectáculo cuando Salomón salía! Brillaba por doquier, resplandecía el oro en sus soldados. Pero vean ustedes ahora lo que hace. Versículo 18. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, porque en ese tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así se excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia.
y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150. Y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. ¿Qué les parece, hermanos? Lo que Salomón está haciendo ahora con las riquezas. Dios lo hace rico, Dios lo bendice grandemente, pero él, miren ustedes, todo lo que se ha dado a la tarea para hacer. ¿Estará correcto todo esto, todo lo que está haciendo él? Aquí hay mucha ostentación, aquí hay mucho lujo, aquí hay un hombre que se quiere hacer sentir. El don de profecía nos revela qué hubo en todo esto que Salomón hizo. Para revelación de nosotros, aquí lo dejó escrito la sierva del Señor, Elena White. Dice: en los primeros tiempos de la vida de Salomón, se ven también los resultados del método educativo de Dios. Este rey tomó en su juventud la misma decisión que David. Antes que cualquier bien terrenal, pidió a Dios un corazón sabio y entendido. Y el Señor no solo le dio lo que le pedía, sino lo que no pedía, lo que no había pedido, es decir, riquezas y honores. El poder de su inteligencia, la amplitud de su conocimiento y la gloria de su reinado se hicieron famosos en todo el mundo. Pero aquí viene un pero, hermanos. Pero, dice, en medio de la prosperidad acechaba el peligro. Y la vida de Salomón, después de una mañana tan promisoria, fue oscurecida por la apostasía. El deseo de obtener poder político y engrandecimiento propio lo indujo a aliarse con naciones paganas. Procuró la plata de Tarsis y el oro de Ofir a costa del sacrificio de la integridad y la traición de los sagrados principios de Dios. La Educación, página 46. Así que nosotros miramos que no había nada de bueno con este poderío que estaba adquiriendo con las riquezas que Dios le había dado. Pero mire lo que sigue diciendo. Las alianzas, dice, y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, honores y riquezas de este mundo. Pudo traer oro de Ofir y plata de Tarsis en gran abundancia. Y puso el rey plata y oro en Jerusalén como piedras y cedro como cabrahigos que nacen en los campos en abundancia. Dice 2 Crónicas 1:15. A ver si nosotros nos imaginamos el cuadro. Puso plata y oro en Jerusalén como quien pone, ¿qué cosa? Piedras. Imagínense ustedes un lugar donde abunda tanta piedra. Pues así abundaba el oro y la plata. Pero dice que el cedro, una madera de calidad, esta, dice, también había sido llevada como cabrahigos que nacen en los campos en abundancia. Los cabrahigos son los mismos sicómoros. También les llaman higueras estériles que se dan solos en los campos. Nacen como en abundancia. Pues así dice que el cedro también, madera de calidad, abundaba en Jerusalén, importado por Salomón. Pues bueno, dice que en el tiempo de Salomón era cada vez mayor el número de personas que obtenían riquezas con todas las tentaciones acompañantes. Pero aquí hay otro pero. Pero el oro fino del carácter quedaba empañado y contaminado. Mucho dinero, mucha riqueza en el reino, pero el carácter, el oro fino del carácter, empañado y contaminado. Así que ya nos puede ir diciendo a nosotros que de qué sirve una cartera con muchos dólares o una cuenta bancaria con mucho dinero y un carácter horrible. No tiene sentido. Miren, sigue diciendo, tan gradual fue la apostasía de Salomón que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar cada menos en la dirección y bendición divinas y cada vez más en su propia fuerza. Poco a poco fue rehusando a Dios la obediencia inquebrantable que debía ser de Israel un pueblo peculiar.
y conformándose cada vez más estrechamente a las costumbres de las naciones circundantes. Dice que cediendo a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, se olvidó de la fuente de su prosperidad. Se olvidó de aquel que le dijo, pues te voy a dar aún lo que no pediste. Se olvidó de él y confió en lo que le dio, es decir, en las riquezas. Dice, la ambición de superar a todas las demás naciones en poder y grandeza le indujo a pervertir con fines egoístas los dones celestiales que hasta entonces había empleado para glorificar a Dios. Y noten en rojo, el dinero que debía haber considerado como un cometido sagrado para beneficio de los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del santo vivir, se lo gastó, dice, egoístamente en proyectos ambiciosos, en hacerle esos escudos a sus soldados de oro, en esa pompa, en esa opulencia, oh hermanos, en esa ambición y complacencia. Ah, qué triste. Y aquí hay una advertencia para nosotros en cuanto al dinero. Porque noten ustedes que Dios, dice, le dio el dinero a Salomón, pero se lo dio, dice, para beneficio de los pobres dignos de ayuda y para difundir en todo el mundo los principios del sano vivir, del santo vivir, perdón. Es como que nos dijera el Señor ahorita, mira, yo te bendigo y yo te doy pues esta salud para que trabajes. Y luego los resultados de tu trabajo son recompensados con recursos. Y está bien que suplas las necesidades de tu familia, pero después no te olvides del pobre. No te olvides de aquel que necesita. Y no te olvides de que hay que predicar el mensaje. No te olvides de que hay que apoyar la obra misionera también. Ese es el mensaje implícito aquí. Bueno, dice que embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación a las demás naciones, el rey pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Al procurar glorificarse delante del mundo, perdió su honor e integridad. Las enormes rentas, dice, adquiridas al comerciar con muchos países, fueron suplementadas por gravosas contribuciones. Así, dice, el orgullo, la ambición, la prodigalidad y la sensualidad, y aquí póngale atención a esto, dieron frutos de crueldad y exacciones. La sensualidad. Ya no tienes la confianza en Dios, la tienes en el dinero, de manera que ahora ya no sabes ni en qué gastártelo. Y el diablo te mete aquello de la sensualidad y ahora te lo vas a gastar en mujeres. Ah, mire lo que hace. Dice, el espíritu concienzudo y considerado que había señalado su trato con el pueblo durante la primera parte de su reinado, había cambiado. Y después de haber sido el gobernante más sabio y más misericordioso, degeneró en un tirano. Antes, dice, había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor y déspota. La riqueza lo arruinó, los bienes materiales lo arruinaron. Le cobraba al pueblo después, dice, un impuesto tras otro, a fin de que hubiera recursos con que sostener una corte lujosa. El pobre pueblo pagó, hermanos, los platos rotos. Le aumentó los impuestos para él vivir en la opulencia. Y dice que el pueblo empezó a quejarse. El respeto, dice, y la admiración que antes tributara a su rey se trocaron en desafecto y aborrecimiento. Y a fin, dice, de crear una salvaguardia contra la tendencia a confiar en el brazo de la carne, el Señor había advertido a los que hubieran de gobernar a Israel que no debían multiplicar el número de los caballos que poseyeran. Sin embargo, dice, en completo desprecio de esta orden, ¿qué hacían? Sacaban caballos de Egipto, sacaban también caballos para Salomón de Egipto y de todas las provincias, y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Cada vez, dice, más, el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad, otra vez la palabra sensualidad. Cada vez, dice, os repito, cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicios de grandeza. Y mira dónde lo llevó la sensualidad. Hizo traer mujeres hermosas y atractivas, mire de dónde,
de Egipto, de Fenicia, de Edom, Moab y muchos otros lugares. Las mujeres más bonitas de todos los lugares las mandó a traer. Y esas mujeres, dice, se contaban por centenares. Su religión, dice, las de esas mujeres, se basaba en el culto de los ídolos. Y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. Así que el pobre Salomón, imagínense, dice, hechizado ahora por su belleza, el rey comenzó a descuidar sus deberes, tanto hacia Dios como también a su reino. Así lo relata Profetas y Reyes en las páginas 38 a la 40. Pero hermanos y hermanas, ¿cuál es el mensaje aquí? Que qué peligrosas son las riquezas cuando se pone la confianza en ellas. Que qué peligrosas son las riquezas, hermanos, cuando se deposita la esperanza en ellas. Con razón David, el papá de Salomón, se refirió a un hombre que por dinero hizo una maldad de la siguiente manera. En el Salmo 52, verso 7, vean ustedes lo que dice aquí David. Salmo 52, verso 7. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Estas palabras David las está diciendo por Doeg. Doeg, si ustedes ven ahí en el título del Salmo 52, dice, al músico principal, dice, masquil de David, cuando vino Doeg edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Este Doeg, hermanos, seducido por la codicia, cuando escuchó que Saúl dijo, le daré dinero a aquel que me diga dónde ha estado David. Oh, hermanos, este hombre dijo, en tal y en tal lugar estaba. Y esto estaba haciendo. Y el sacerdote de ese lugar lo estaba atendiendo. Hermanos, la historia dice que cuando Saúl escuchó aquello, le dio a Doeg su plata, le dio lo que le había prometido, pero al mismo tiempo dio la orden de que mataran a todos los sacerdotes de ese lugar por haber atendido a David. Por eso David dice en el Salmo 7, hablando de Doeg, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Oh, hermanos y hermanas, el mensaje implícito aquí es que hagamos de Dios nuestra fortaleza y que no confiemos para nada en las riquezas, que confiemos solamente en Dios. Y de esto es que Job se cuidó. De esto, hermanos, es que Job viene a ser para todos un gran ejemplo. Job se cuidó mucho de caer en estos errores de Salomón. Ambos muy ricos. Pero miren el gran ejemplo que nos deja Job aquí en su libro. Vamos al capítulo 31 y miremos cómo Job se relacionó con los bienes materiales, con esto de las riquezas. Job capítulo 31, versículo 24 al 28. Job 31, versículo 24 al 28. Dice Job, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Hermanos y hermanas, ¿qué está diciendo Job? Que él nunca puso su confianza en sus 7,000 ovejas, en sus 500 yuntas de bueyes, en sus 500 asnas. Él nunca puso su confianza en su hacienda. Él dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de que mi mano hallase mucho.
Oh, dice, esto también, dice el 28, sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Lo que nos está diciendo Job es: yo nunca puse mi confianza en los bienes materiales. Por mucha abundancia que Dios me dio, por muy rico que era en toda la comarca, el hombre más poderoso de los orientales, yo, dice Job, nunca puse mi confianza en eso. Es más, dice Job, voy a decirlo en mis palabras, no caí en el error de Salomón, que me convertí en un idólatra. Miren ustedes, dice, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. ¿Sabe lo que está diciendo él? Nunca le he mandado un beso al sol, ni a la luna. Pues en esos tiempos, hermanos, se adoraban los astros. Se adoraba el sol, se adoraban las estrellas, se adoraba la luna. Y como esos astros están bien lejos, los adoradores le hacían así y le mandaban el beso. Job dice: nunca hice eso. Nunca, ni en secreto, he besado mi mano mandándole un beso al sol, a la luna y a las estrellas. No he sido idólatra. A mí la riqueza no me llevó a la idolatría, porque yo nunca confié en ella, yo nunca puse mi esperanza en ella, dice Job. Y mientras que de Salomón hemos leído que tristemente hasta terminó sexualmente corrupto, pervirtiéndose con las mujeres, miren a él, donde las riquezas, hermanos, no lo llevaron a esas cosas. Vean lo que es el versículo 1 del capítulo 31, es impresionante esto. Qué contraste entre él y Salomón. Mire la pureza. Dice el 31, y vamos a leer del 1 al 4. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad del Omnipotente desde las alturas. ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? A ver, hermanos, ¿qué está diciendo Job aquí? Lo que él está diciendo es que él no tenía, hermanos, miradas lujuriosas para las mujeres. Él está diciendo que tenía una mirada limpia, una mirada pura. Dice: hice pacto con mis ojos. Porque cuando yo miraba una muchacha, cuando yo miraba una virgen, dice, yo no la miraba así con esos deseos corruptos, con deseos sexuales. Miren qué diferente a Salomón. ¿A dónde llevaron las riquezas a Salomón por poner su confianza en ellas? Y miren Job, un hombre limpio, un hombre íntegro, un hombre moralmente puro. Un hombre, dice, que hizo pacto con sus ojos. ¿Qué quiere decir eso, que hizo pacto con sus ojos? Que hizo una promesa de que a una mujer no la miraría por segunda vez. Que la primera mirada, si venía de frente, no la podía evitar, pero la segunda sí. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo Job: hice un pacto con mis ojos de que yo no iba a agarrar el teléfono para ver pornografía. Yo hice un pacto con mis ojos que no me los iba a ensuciar mirando cosas sucias, películas con escenas sensuales. Oh, hermanos, si los hombres fuéramos como Job, si las mujeres fueran como Job, que hicieran pacto con sus ojos de que no van a haber suciedades, imagínense ustedes qué clase de cristianos y cristianas fuéramos. Así este siervo dice: yo me propuse, hice un voto que mi mirada sería pura, que yo no miraría a las mujeres con malicia. Y miren hasta dónde llega él con el voto matrimonial. Es impresionante. Vean lo que dice el versículo 9 hasta el 12. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. ¡Wow! No he violado mis votos matrimoniales, dice Job. No le he sido infiel a mi esposa. Y si lo hubiera hecho, dice, entonces que ella muela para otro hombre, o que ella pues sea infiel. Si quiere desquitarse, que otros se encorven sobre ella. Pero yo, dice, no lo he hecho. Miren ustedes, hermanos. Mientras que de Salomón, dice el don profético, se corrompió con las mujeres. El poner la confianza en el materialismo, en las riquezas. Tengo dinero.
¿A dónde lo puede llevar a uno, hermanos? Job dice, ni a mi esposa le he sido infiel. He respetado los votos. Y uno podría decir, entonces Job estaba lleno de plata por todos lados, había millones por todas partes, y entonces ¿qué hacía con el dinero? Oh, miren ahora lo que vamos a leer, versículos 16 al 21. Vean lo que hacía, de aquí mismo del capítulo 31. Dice, si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo y como con un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Y ahora miren el verso 32. El 32 dice, el forastero no pasaba fuera la noche. Mis puertas abría, dice, ¿para quién? Para el caminante. ¿Qué les parece? ¿Qué hacía él con las riquezas? ¿Qué hacía él con los bienes materiales, hermanos? Oh, hermanos, la viuda no podía decir, wow, ese hombre qué egoísta, nunca me compartió nada. No, la viuda no podía decir eso, porque la viuda sabía que había recibido de Job ayuda. El huérfano no podía decir, qué hombre ese más egoísta, no comparte nada. El huérfano sabía que de Job había recibido. El pobre. ¿Y qué, hermanos, de su casa? Cuando el forastero venía, dice, no se quedaba en la calle. Abría mis puertas para él. Hermanos y hermanas, Dios nos ha bendecido a nosotros de diferentes maneras. Pero debemos saber que las bendiciones que Dios nos ha dado son, primero, para no confiar en ellas, ni ponerle esperanza en ellas, pero sí para compartirlas con los demás. Nosotros debemos revisar y mirar cómo somos en esto. Porque si lo que hacemos solamente es trabajar y ganar para nosotros, pero no ayudamos a otros, oh hermanos, eso es muy peligroso. Job nos está enseñando cómo uno se debe relacionar con las riquezas, cómo uno se debe relacionar con las cosas materiales. Y por eso el Señor, por esto que Job dice que no puso su esperanza en las riquezas, que no confió en ellas, por eso el Señor nos amonesta a nosotros y nos advierte para que nosotros, hermanos, de la misma manera, no confiemos en las riquezas, no confiemos, hermanos, en la plata, en el oro, en el dinero, porque en cualquier momento ese dinero, hermanos, se puede esfumar. Me recuerdo ya en mi país, hace mucho tiempo, yo no sé ustedes en sus países, pero hace mucho tiempo cuando uno abría una cuenta en el banco, solo por tener el dinerito ahí uno ganaba intereses. Y me recuerdo que allá en mi país, si tú colocabas el dinero en las financieras o en las, ¿cómo le llaman aquí en Estados Unidos? Las de crédito, que no son bancos, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llaman? Podría ser esas uniones, pero el caso es que habían allá, le llamaban financieras y estaban los bancos. Y me recuerdo que en los bancos, en las financieras usted colocaba su dinero a plazo, a 3 meses, a 6 meses, y usted cuando iba a sacar ese dinero tenía mucho ganado. O sea, le pagaban buenos porcentajes por poner el dinero ahí. Bueno, me recuerdo que había una financiera que esa, hermanos, había crecido enormemente. La mayoría de los ricos de mi país habían colocado su dinero allí porque les daban buen porcentaje de ganancia cuando lo colocaban a plazo. Imagínense, usted colocaba ahí $100,000 para dentro de un año retirarlo al porcentaje que pagaban, cuánto usted sacaba. El asunto es de que un día la gran noticia, que la financiera se declaró en quiebra y toda la gente que puso su plata ahí lo perdieron. Pero de repente en las noticias empezó a salir que fulanita de tal había muerto del impacto emocional.
que otra señora igualmente había muerto, que otro señor había muerto. ¿Por qué estaban muriendo? Porque no habían aguantado semejante desengaño y tenían prácticamente colocadas sus esperanzas, su confianza en ese dinero. Y hermanos, ahora no tenían nada. Acuérdense ustedes cuando vino la depresión económica que hace unos días atrás, bien terrible, cómo algunas compañías quebraron y cómo algunas gentes se quitaron la vida. Es más, cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas, algunas personas sintieron que sus negocios se venían abajo. Y la gente, hermanos, que tiene puesta su confianza en los negocios, en las riquezas, en las inversiones, esa gente sienten que se mueren cuando pasa un asunto así. Oh, hermanos, Job nos dice, no pongan la confianza en el dinero. Y Jesús, miren lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. Dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos, dice, tesoros, ¿a dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Cuando Él habla, hermanos, de no hacer tesoros aquí en la tierra, hermanos, lo que Él está diciendo es que no pongamos nuestra confianza en las cosas materiales, como por ejemplo el dinero. Es interesante que Él diga, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Porque lo que está diciendo es, ahí va a estar tu amor. Y es tremendo porque a mí me da risa cuando me recuerdo esto. Había un señor que tenía mucho dinero. Tenía algunas vacas y tenía tierra. Pero era bien tacaño. Era hermano de la iglesia. Y me recuerdo que ese hombre ni a la esposa le compartía nada. La pobre señora tenía que ver cómo se iba a ganar los centavos por su propia cuenta porque él no le daba nada. Era un hombre que se conocía realmente, pues que era un miembro de iglesia, pero tacañísimo. El asunto fue que un día nos dimos cuenta que cayó una gran tormenta y resultó que las tejas de su casa, algunas estaban quebradas. Y hermanos, el agua se coló y él tenía escondido el dinero en el techo debajo de las tejas y le deshizo esta agua, hermanos, todos los billetes. Y ese hombre andaba, pero que no cabía de enojado porque había perdido todo su dinero. Ah, mis hermanos, qué triste es cuando se pone allí nuestro corazón en el tesoro. Se pone el amor en eso. Y dije que me da risa cuando me acuerdo de esto por lo que dice Jesús. Que lo que se hacen tesoros en la tierra, ¿qué es lo que pasa con esos tesoros? La polilla y el orín, ¿qué cosa? Los corrompen. ¿Qué cosa es la polilla? La polilla era un insecto que en forma de larva se comía la ropa. Y el orín es el moho. Es el moho que sale de las cosas de metal. El moho. Dice Jesús, el que se ponga aquí en la tierra a hacer tesoros, dice, la polilla y el orín les corrompen eso. Y si no, son los ladrones los que se lo roban. Como el hermanito este. No se lo robaron los ladrones, sino que el agua le deshizo el billetal que tenía de arriba. Ah, mis hermanos, cuánta razón tiene el Señor. Dice, no pongan su corazón aquí en la tierra. No hagan tesoros aquí en la tierra. Hagan tesoros, ¿a dónde dice? En el cielo.
Es decir, confíen en el cielo, pongan su esperanza en el cielo, depositen su fe y su confianza en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Miren, hermanos, ojalá a nosotros no nos vaya a pasar que por allí estemos bien tranquilos, ¿verdad? Haciendo cálculos de que, bueno, si entramos aquí en una situación difícil y me quitan el trabajo, no hay problema, yo tengo ahí un dinero que me permitiría pagar la renta por 6 meses, o tengo ahí para sobrevivir por 6 meses, y como que por ahí bien confiados, hermanos y hermanas, aunque tengamos ahorros, no confiemos en ellos, confiemos en Jehová de los ejércitos, solo en Él. No hagamos cuentas, porque eso es una falsa esperanza. Imagínate que aunque tengas ese dinero, después viniera una ley que no puedes ni comprar ni vender, ¿de qué te serviría ese dinero? Y tú confiando en Él, mientras que si estás confiando en Dios, Él dice, tu pan y tu agua estarán seguros. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la vida del hombre, como dijo Cristo, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así lo dijo. Vamos al libro de Lucas, capítulo 12, verso 15. Lucas, capítulo 12, verso 15. Dice el Señor, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oh, hermanos, cuánto hay aquí de sabiduría en estas palabras. Cuando Él dice, mirad y guardaos, es como quien dice, tengan cuidado ustedes. Tengan cuidado. No vayan a caer en los errores de Salomón. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en que Dios se la sostiene, en que Dios se la preserva y en que Dios le provee. Y así, hermanos, el Señor nos está diciendo que invirtamos en el cielo y no en la tierra. Y por eso es que Él ha dejado aquí en la palabra de Dios varios principios que nosotros deberíamos de practicar para quitarnos esto de la avaricia que dice aquí. Y lo voy a decir así con mis palabras por cuestión de tiempo. Esos principios son, número 1, el diezmo. Número 2, el segundo diezmo. Número 3, las primicias. Aparte de eso, las ofrendas. Ustedes dirán, ¿y por qué tanta plata quiere Dios quitarme? No te quiere quitar plata, te quiere quitar la codicia, te quiere quitar el egoísmo, te quiere quitar la avaricia. Yo no sé ustedes aquí cuántos están practicando esto, pero es una bendición practicarlo. Propónganse, hermanos, dar el segundo diezmo. No le den el 10%, no le devuelvan el 10% a Dios, devuélvanle el 20%. Experiméntenlo, van a ver qué cosa más rica, qué cosa más especial. Practiquen las primicias. ¿Qué es eso de las primicias? Las primicias es, por ejemplo, dar el primer salario del año. Por decir algo, en el 2000, ¿qué? Este que va a venir va a ser el 2000, ¿qué? En el 2022, el mes de enero, todo ese dinero se lo entrego al Señor. Es el primer salario del año. Es la primicia del año. También puede ser, por ejemplo, el primer salario de un nuevo trabajo. Esa es una primicia, el primer salario de un nuevo trabajo. Por ejemplo, la primera ganancia de un negocio, el primer negocio que hago, lo que allí obtuve, lo entrego para Dios. Son primicias. Hermanos, imagínense ustedes dando el segundo diezmo, dándole primicias a Dios y dándole ofrendas. Bueno, no dándole, devolviéndole. Va a ver usted qué cosa más hermosa va a mirar en su vida, qué cosa más especial la que va a sentir, y va a ver que el dinero a saber cómo, pero tenga poquito o mucho, siempre le va a alcanzar y hasta le va a sobrar. Le digo porque yo lo he experimentado, hermano. Yo no le estoy contando cuentos. Yo no le estoy diciendo a usted hágalo y yo no lo he hecho. Lo he hecho, hermanos. Y bueno, y lo hago. Y es una cosa muy especial, muy bonita. Dios ha dejado estas cosas para desarraigarnos a nosotros del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, para desprendernos de ese materialismo, para que no le tengamos amor a lo material y para que confiemos solamente en el Señor. Oh, hermanos, de verdad, ayer estaba predicando esto y miren lo que pasó.
Una hermanita, con este asunto de la pandemia y porque no se pone la vacuna, le han quitado muchas casas. Ella limpia casas. Y mientras estaba oyendo este tema, ella allí sentadita, cuando terminé de predicar, dijo: pastor, pues debido, dijo, a que me han quitado varias casas y yo no estoy trabajando ahora todos los días, yo he hecho, dijo, una carnita vegana y la he traído, dice. Y la he traído para que allá afuera las hermanitas que quieran pues compren para ayudarme. Pero con esto que estoy escuchando, dice, como es primera vez que estoy escuchando esto en las primicias, pues todo, hermanos, lo que me puedan comprar allá afuera, todo, dijo, será para Dios, porque esas serán las primicias. Y entonces cuando ya salimos, los hermanos empezaron a buscarla para comprarle las carnitas. Y le decía a la hermana: vayan con el pastor, denle el dinero a él, porque eso es para el proyecto médico misionero de Shepherd. La hermanita inmediatamente el Espíritu Santo la tocó para que ponga por obra esto de las primicias. Oh, hermanos, hay una gran felicidad que uno se puede perder por no tener fe y poner en práctica estos consejos. Miren, yo voy a terminar ya, pero no quiero hacerlo sin antes leer las palabras de 1 Timoteo 6, 9 al 10. 1 Timoteo 6, versos 9 al 10. Y aquí encontramos al apóstol diciendo lo siguiente. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí, hermanos, encontramos el tremendo mensaje de no codiciar el dinero y no poner, hermanos, el amor en eso, porque esa es la raíz de todos los males. El don profético, vean cómo lo dice. La palabra de Dios dice, denuncia el amor al dinero como la raíz de todos los males. El dinero en sí mismo es el don de Dios al hombre para que éste lo utilice con fidelidad en su servicio. Dios bendijo a Abraham y lo enriqueció con ganado, plata y oro. Y la Biblia declara como una evidencia del favor divino que Dios dio a David, Salomón, Josafat y Ezequías muchas riquezas y honor. Tal como ocurre, dice, con otros dones de Dios, la posesión de riquezas produce un aumento de responsabilidad y tiene sustentaciones peculiares. ¿Cuántos hay, dice, que en la adversidad han permanecido fieles a Dios, pero que han caído bajo las deslumbrantes seducciones de la prosperidad? Con la posesión de riquezas se pone de manifiesto la pasión dominante de una naturaleza egoísta. El mundo, dice, está maldecido hoy por la desgracia de la codicia y los vicios de la complacencia de los adoradores de Mamón. ¿Quién es Mamón? El Dios de las riquezas, así es llamado. Y esto está escrito en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 145. Voy a ir cerrando con esta otra cita. Las riquezas son el ídolo de muchos. El amor al dinero y el deseo de acumular fortunas constituyen la cadena de oro que los tiene sujetos a Satanás. Otros adoran la reputación y los honores del mundo. Una vida de comodidad, egoísta, libre de responsabilidad, es el ídolo de otros. Pero estos lazos de servidumbre deben romperse. No podemos consagrar una parte de nuestro corazón al Señor y la otra al mundo. No somos hijos de Dios a menos que lo seamos enteramente. Camino a Cristo, página 44. Así que, hermanos, yo creo que debemos orar a Dios pidiéndole que no permita que el dinero llegue a ser nuestro Dios. Porque recuerden lo que dijo el Señor. No podéis servir, dijo, a Dios y ¿a quién? Y a las riquezas. Así que, ¿qué les parece? Si mejor hacemos como Pablo y vivimos como vivía Pablo. ¿Cómo vivía él? Vamos a Filipenses, capítulo 4, 11 al 13. Y ahora sí, voy a cerrar. Filipenses, capítulo 4, verso 11 al 13. Dice el apóstol lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos y hermanas, que este sea nuestro anhelo. Vivir finalmente contentos, ya sea que tengamos mucho o que tengamos poco. Como Pablo, aprendamos, hermanos, a contentarnos cualquiera sea nuestra necesidad. Y así, hermanos, con estas 3 reflexiones, queda montada la plataforma para que Job le venga lo que él no esperaba. Con estos 3 mensajes, hermanos, nosotros hemos visto cómo este siervo de Dios vivía. Un hombre íntegro, un hombre temeroso, recto y apartado del mal. Oh, él ni cuenta se daba que mientras él vivía así, una reunión se iba a llevar a cabo. Y él, sin darse cuenta, él iba a ser el tema de esa conversación. Eso lo miraremos en el próximo estudio, porque allí vamos a ver cómo el hombre, hermanos, está involucrado en un conflicto entre las fuerzas del bien y del mal. Pero les pregunto, ¿cuántos les gustaría que tengan tanto amor, confianza y esperanza en Dios, de tal manera que no confíen en lo material? ¿A cuánto les gustaría? Entonces vamos a orar, ¿qué les parece? Y ya no vamos a cantar el himno final, vamos a orar para despedir y que Dios nos ayude, hermanos, para poner nuestra esperanza y confianza solo en el Señor. Amante Dios y Padre, cuánto te agradecemos que de este siervo Job tú nos enseñes, Señor, diferentes áreas de la vida en las cuales debemos mejorar. Habiendo visto, Señor, que debemos mejorar en el asunto del carácter, en el asunto de ser padres responsables, ahora, Señor, tú nos has dicho, tienen que mejorar en la forma en cómo se relacionan con las cosas materiales. Y Padre, aquí es donde estamos ahora pidiéndote perdón por las veces, Señor, que hemos sido muy materialistas y hemos depositado tanto la confianza y la esperanza en el dinero al punto de que te hemos dejado a un lado. Oh Señor, perdónanos. Pero te rogamos ahora que nos ayudes para que de aquí en adelante nuestra confianza y nuestra esperanza sea solamente en ti. Te rogamos, Señor, que no caigamos en esa tentación de la acumulación del dinero, de la obsesión por él y al punto de depositar tanto la confianza y esperanza en él. Te pedimos, Señor, que más bien siempre nuestros tesoros estén en el cielo, para que nuestro corazón esté allí, para que nuestro amor esté allí. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.